Vamos a tomarnos un tiempo para mirar juntos la palabra de Dios. Estamos hablando bajo el título Cuando Dios llama a un hombre, también Dios llama a mujeres. Esta es la segunda parte del mensaje. El texto está concentrado, lo cual dije la semana pasada y no lo vamos a leer, solo lo voy a explicar, en el libro de Jueces, en el capítulo número 6. Es todo el capítulo 6. Así que si ustedes quieren, yo les sugiero que puedan volver a leer en esta semana el 6, el 7 y el 8 para ver cómo culmina esta historia. Y todo lo que estoy hablando es a modo de introducción. La semana pasada vimos los dos primeros puntos de este tema, cuando Dios llama a un hombre, y hablamos en primer lugar de la necesidad. Y miramos al pueblo de Israel que estaba en necesidad. Los enemigos se habían levantado y estaban haciendo daño en la nación de Dios, en el pueblo de Dios. Y esto tenía una razón, y era el pecado. Entonces vimos una necesidad. Hacía falta que se levantara un libertador, alguien que sacara al pueblo de Dios de la vergüenza. Hace falta el día de hoy un hombre, una mujer o varios hombres y varias mujeres que se levanten en el nombre del Señor Jesucristo, siguiendo un llamado de Dios y una visión de Dios para sacar a muchas personas que están presas y están esclavas en el pecado y en todo lo que el diablo les ha propuesto y donde el diablo los ha enredado y los tiene arruinados. Aún personas que dicen profesar una fe o se congregan en una iglesia, pudiera ser que en esta noche, aquí en este lugar, haya personas que están enredadas en el pecado y en la maldad y pueden congregarse también. A veces no hay diferencia. El hecho de asistir a un culto no hace a veces la diferencia. La diferencia la hace el corazón que se entrega a Dios. Y entonces, en segundo lugar, nosotros encontramos la importancia de un clamor que lleva implícito el arrepentimiento de los pecados, porque dice la palabra de Dios que cuando el pueblo se vio en esa situación tan apremiante, de tanto peligro, tanto conflicto, tanta pobreza espiritual, pobreza económica, pobreza familiar, en todos los órdenes habían caído en pobreza. Cualquier similitud con la realidad de Argentina es mera coincidencia, no es mera coincidencia en realidad. Y entonces ellos hicieron algo que estuvo muy bien y fue clamar a Dios. Desde lo profundo del corazón levantaron una oración de desesperación y Dios respondió, porque Dios responde a la oración. Cuando uno clama de en serio, va a orar tan en serio y tantas veces como considera importante su petición. Si uno no considera importante su petición, va a orar poquito, se va a olvidar. Pero ellos clamaron a Dios. Esto es una oración desgarradora de lo profundo del alma. Y entonces Dios les envía un profeta que les habla de la necesidad del arrepentimiento. Y ahí concluimos la semana pasada. Ellos se arrepintieron de sus pecados. Y cuando uno se arrepiente de los pecados, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Perdona. Y dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no le va a ir bien. Es mejor reconocer cuando uno está en pecado. Y cuando uno está en pecado, ora como oró el pueblo, y Dios perdona como Dios perdonó al pueblo. Bueno, vamos al desarrollo del tema de hoy. Vamos al primer punto, y es Dios llama a Gedeón. Gedeón es un nombre que significa valiente, anda por ahí rondando, una persona de valor, aunque cuando lo miramos en la Biblia parece que no tenía mucho valor, pero sí, era un hombre valiente, era un hombre osado. Lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 14. Les dejo las citas bíblicas para que ustedes después puedan en sus casas leerlo. Entonces, en respuesta al clamor de la gente y en respuesta al arrepentimiento, Dios va a hacer algo.
Porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere que el enemigo esté donde tiene que estar y Dios quiere que su gente esté en bendición. Que el enemigo esté en vergüenza y que la gente que busca a Dios esté bendecida. Dios no quiere solamente que la iglesia esté bendecida, sino que la iglesia ponga al diablo en su lugar y saque a la gente que está en esclavitud por causa del diablo, la saque a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Dios va a hacer algo, porque ahora el pueblo se arrepintió, pero ellos siguen bajo el yugo del enemigo. Pero Dios va a hacer algo. Entonces lo primero que ahora encontramos que Dios hace luego de aquel arrepentimiento es que Dios llama a un hombre, le habla a un hombre. En la Biblia encontramos que Dios también habló a mujeres y levantó mujeres. En este caso es un hombre. Y la persona que Dios llama, cuando Dios la llama, la encuentra trabajando. No está durmiendo. No está vagando. No es un haragán. Es un trabajador. Es una persona ocupada. Digan conmigo, Dios llama a gente trabajadora. Dios llama a gente que estudia, a los buenos estudiantes. Dios no anda en el negocio de llamar a los que se andan copiando, que hacen trampa, que son vagos, que son haraganes. Eso no lo hace Dios. Lo encontramos en la Biblia. Gedeón es un ejemplo. Pero también Dios llama a un hombre, en este caso, como en muchos casos en la Biblia, un hombre común y corriente. Gedeón no tenía grandes distinciones. Él no tenía grandes logros en su vida. Él no podía sacar chapa de nada porque él era un hombre común y corriente. Y cuando miramos la Biblia, ustedes lo van a encontrar desde el versículo 11 al versículo 14. Gedeón era un hombre que tenía temores porque dice que estaba trabajando a escondidas, porque tenía miedo de los enemigos que vinieran y le robaran la comida. Era un hombre que tenía desconfianza. Él desconfiaba de Dios. Cuando Dios le habla, él contesta y dice, ¿dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Eso también revela algo más de Gedeón. Él tenía muy poco conocimiento de Dios. Él tenía un conocimiento intelectual, lo que le habían contado, pero él no tenía un conocimiento experimental, porque él nunca había buscado a Dios. Y por no haber buscado a Dios, no lo había encontrado, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y al que pide, Dios le va a dar. Entonces, Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué Gedeón estaba en este estado? Porque él nunca había buscado verdaderamente a Dios. Tenía el conocimiento que quizá algunos de los que me están escuchando puedan tener. El de las historias bíblicas oídas desde, en el caso de varios de ustedes, o en el caso mío también, desde la niñez. Que escuchamos las historias de Sansón, la historia de Noé, la historia de Daniel en el foso de los leones. Vamos escuchando historias. Nos vamos enterando de historias y tenemos ese mero conocimiento y sabemos que hay un Dios grande, pero no lo conocemos en el corazón, no tenemos una experiencia con Él. Dios quiere que tengamos una experiencia con Él. Por eso, dentro de unos días vamos a tener nuestro encuentro. El que quiera hacer el encuentro, anótese el fin de semana o anótese con quien corresponda y venga para tener un encuentro con Dios. Así que Gedeón tenía poco conocimiento de Dios. ¿Qué más encontramos de Gedeón? Era un hombre que tenía quejas contra Dios, porque al no conocer a Dios y al tener desconfianza, en lugar, lo contrario a la fe, es la duda. ¿Y la duda qué genera? Queja. La queja, dicen algunos, es la alabanza al diablo. Por eso alguien le puso, en vez de alabanza, le puso la quejabanza. Entonces le está dando la gloria al diablo. Y él se quejaba. Y se quejó cuando el ángel viene y le habla para llamarlo. Él le contesta y le dice, Dios nos ha desamparado. Le está echando la culpa a Dios en lugar de reconocer que él nunca ha buscado a Dios. Hay una canción preciosa de Marcos Vidal que dice, búsquenla después, creo que se llama Dime la verdad. Y entonces uno dice que Dios no le contesta y él dice, pero dime la verdad, ¿hace cuánto que no le buscas de en serio? ¿Hace cuánto que no te pones a orar de en serio? Yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto
que no pasan una madrugada en oración y en adoración a Dios, para después decir, como dijo Gedeón, Dios me ha desamparado, si no lo ha buscado. ¿Cómo va a saber si es cierto eso? Obviamente que era mentira, Dios no los había desamparado si el ángel estaba ahí. El ángel era la respuesta a las oraciones. Dios no desampara a su gente. Dios no nos va a desamparar, pero tenemos que buscarlo. Y él también, dentro de las cosas que tenía en sus características, tenía imposibilidades. Y él las sabía, consideraba sus imposibilidades. Y él decía, yo soy una persona pobre. Mi familia es pobre. Esto me hace acordar a Homero Simpson. Cuando él habla, tengo mi esposa enferma, tiene las patas chuecas, y mis hijos tienen las patas chuecas, y todos tenían las patas chuecas, todos están enfermos. Lo que está diciendo, nos va mal. Él dice, somos pobres, mi familia es pobre, mi familia es insignificante dentro de la tribu, y yo soy el menor, o sea, soy más insignificante todavía. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que generalmente, cuando Dios llama a una persona, no generalmente, siempre, es una persona sencilla. Dios llama a gente simple. Había una canción que probablemente ustedes no la han escuchado, porque es muy vieja, no había ninguno de ustedes nacido, que dice, gente muy humilde. Dios usa gente muy humilde. Usa individuos como tú y yo. Una persona que está dispuesta a obedecerle a Él. Dios usa a gente sencilla. Decirle que está al lado tuyo, Dios usa gente simple. Y Gedeón era esa persona simple, era una persona sencilla, no tenía grandes cosas de qué jactarse. Pero el asunto es que Dios llama a gente simple porque el que hace la diferencia no es la persona en este caso, es Dios obrando a través de la persona, y Dios iba a hacer algo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los discípulos que el Señor Jesús escogió para que estuvieran con Él durante esos 3 años y luego para enviarlos a predicar y darles autoridad, también era gente común y corriente. Ustedes han escuchado lo que hemos muchas veces predicado o han leído lo que la palabra de Dios enseña. Cuando el Señor asciende al cielo y los discípulos comienzan a predicar y Pedro comienza a predicar y el Señor está con él y el Espíritu Santo lo usa y comienzan a ocurrir milagros, sanidades, prodigios, la gente se salva. Entonces lo asombroso para los ilustres, por así decirlo, de la sociedad, para los estudiosos, para los religiosos, era que, y ellos decían esto, son personas sin letra, son personas poco instruidas, son personas vulgares. No estoy alentando al no estudio, sino que estoy alentando a que pongamos nuestra mirada y confianza en Dios, porque Él es el que obra a través de las personas. Y Dios iba a obrar a través de la vida de Gedeón. Tenía que obrar en Gedeón y luego lo iba a hacer a través de la vida de Gedeón. Ahora, la distinción, no se olviden, que tenían los discípulos era que Jesús estaba en ellos. La distinción que iba a tener Gedeón era que Dios estaba con él, que Dios lo había llamado. Y eso sigue siendo de la misma manera, sigue sucediendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque Dios, más allá de las capacidades que cada uno pueda tener, Gedeón no tenía estas capacidades, pero Dios mira el corazón. Como David no tenía grandes capacidades, pero Dios miraba su corazón. Ojalá que tu corazón sea bueno para Dios, porque si tu corazón es bueno para Dios, quiero que entiendas esto, Dios va a poder hacer maravillas en tu vida y a través de tu vida para beneficio y bendición de otras vidas. Pero si tu corazón no es bueno, Dios va a poder hacer muy poco a través de tu vida. Entonces tu corazón no tiene que tener dobleces, tu corazón no tiene que tener inestabilidades, tu corazón no tiene que tener cosas raras. Tu corazón tiene que ser un buen corazón para Dios. Si me di a entender, por favor, díganme amén. El segundo punto es, Dios promete estar con aquel a quien Él llama, con quien Él llama. Jueces 6, del 14 al 16.
Igual les dije que no lo vamos a leer. Pero allí Dios le habla y le dice Dios lo siguiente a Gedeón: yo soy el que te envía a salvar a Israel. ¿Quién lo está enviando a Gedeón? Este es un encuentro divino, es un encuentro celestial. Un ángel enviado de Dios desciende y le está hablando de parte de Dios. Esto no sucede todos los días y no sucede todos los años. Pero Dios estaba hablando. Ahora Dios nos habla a través de la palabra. Habíamos salido de un culto, de una reunión de un día jueves de Junín con mi esposa. Andábamos en nuestra bicicleta. Habíamos ido a llevar la palabra, tuvimos nuestro culto y pegamos la vuelta y fuimos hasta la iglesia de San Martín, porque la reunión todavía no había terminado porque empezaba un poquito más tarde. Y ahí estaba mi pastor, mi padre, predicando la palabra del Señor. Y esa noche él fue para mí como un ángel de Dios trayéndome palabras del cielo. Ojalá que en esta noche este que está predicando sea como alguien que trajo una palabra de Dios a tu vida para despertar tu corazón para Dios y para los propósitos que Dios tiene preparados de antemano para con tu vida. Ahí lo encontramos entonces a Gedeón y Dios le dice luego: yo estaré contigo. No solo te envío, sino yo voy a estar con vos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te llamo, pero yo te acompaño. Ojalá que alguien esté oyendo la voz de Dios en esta oportunidad, en esta ocasión, porque Dios habla claramente a nuestra vida y cuando Dios te llama, Dios te acompaña. Yo puedo atestiguar eso. Pensaba cuando estaba ahí, porque en realidad yo no puedo dejar de olvidarme de mis años de adolescencia. No puedo. Fue muy importante porque fue la época, la etapa que marcó mi vida para Dios. Tomé decisiones buenas, gracias a Dios y a su Espíritu Santo que me ayudaron. Entendí la palabra de Dios derecha, no torcida como muchos la entienden. La gente que entiende torcida la palabra de Dios es gente retorcida. Ojalá que no haya ningún retorcido acá. Pero cuando no entró bien la palabra de Dios, te transformas en una persona retorcida. Podés ser un adolescente retorcido. Podés ser un adulto retorcido que le encuentra y le anda buscando los 1000 problemas a la cosa en lugar de andar buscando a Dios, que te anda buscando a vos también. Entonces, en esos años de mi adolescencia, yo estaba ahí sentado como ustedes están sentados recibiendo la palabra de Dios. Y fue en esos años de adolescencia cuando a través de no sé quién en particular, pero sí sé que a través de varios predicadores que eran los mismos jóvenes de la iglesia, que eran un poquito más grandes que yo, como si viniese alguno de ustedes y les predicara a ustedes mismos, y otro fin de semana predica Meli, y otro fin de semana predica Caro, y otro fin de semana predica Denis, y otro fin de semana predica Luisito. Y entonces, y Dios me fue hablando a través de mis propios compañeros y me fue llamando. Y yo lo entendí. Gedeón tenía que entender lo que ustedes tienen que entender. Dios está hablando, no para que sigamos viviendo igual, no para desafíos iguales, no para misiones iguales, sino para misiones que a la lógica resultan imposibles. Dios está hablando para un propósito alto y especial, porque algo especial Dios quiere hacer con nuestras vidas. A menos que nosotros queramos ser los que somos, y hasta ahí está bien. Pero como pastor del ministerio, yo veo la gran necesidad que hay. Uno tiene en el corazón deseos, y charlábamos con mi hijo y con mi esposa y la familia. Uno tiene deseos de abrir obras en todos lados, pero no tenemos obreros. ¿Para qué vamos a abrir una obra si no tenemos obreros? ¿Quién entonces se va a levantar? ¿Quién va a inclinar su oído para oír a Dios? ¿Quién va a decir, yo puedo? Bueno, prepárese. Oiga la voz de Dios que le habla, que le llama. Entienda que Dios tiene un propósito con su vida y luego siga las indicaciones que yo les voy a dar ahora.
Pero Dios tiene un propósito alto. Hay gente que quiere hacer lo mínimo. Está muy bien que uno reparta folletos, pero eso es el inicio. Salir a la calle es el inicio. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Una cosa es repartir folletos y otra cosa es volver con la persona con un milagro. Y otra cosa es, en el lugar donde repartir folletos, se abra una casa o un salón para predicar el evangelio. Es diferente, pero también demanda de otras exigencias para ese obrero a quien Dios está llamando, porque Dios te está llamando. Dios lo llamó, le dijo, yo te estoy mandando a que hagas esta obra, pero yo te acompaño. Yo no te voy a dejar, yo voy a estar con vos. Y a lo largo de todos estos años, desde que yo comencé a predicar, a los 14 años, hoy tengo 56, así que hace 42 años, Dios nunca me ha dejado. Y sí tengo que reconocer que Dios nos ha permitido pasar por situaciones que humanamente uno no quisiera pasar, pero han sido para provecho de nuestra vida y nunca resultó mal, siempre resultó bien. Y lo mismo es para tu vida. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que es Dios el que nos habla, de que es Dios el que está interesado en nosotros, porque cuando Dios llama a alguien, Dios va a estar con ese a quien llama. Dios no lo va a dejar, como Dios no te quiere dejar. Todo lo que Gedeón necesitaba era que Dios estuviera con él y asegurarse de que era Dios el que le había hablado. Entonces, no sos vos, sino que es Dios en tu vida el que hace posible lo que a los ojos de la gente es imposible. Es imposible llevar adelante una obra, o mantenerse en una obra, o decir vamos a ser pastores, o vamos a salir como misioneros, o vamos a ser evangelistas, o vamos no sé qué. Es imposible quizá. Y uno dice, no, yo soy incompetente, pero si Dios te está llamando, Dios te dice, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar. Así que el que te acompaña es el que te sostiene. En tercer lugar, el llamado debe consagrarse. La persona que es llamada tiene que consagrarse. Y este es mi tercer y último punto en esta oportunidad. Jueces, capítulo 6, desde el versículo 17 al 32, para que ustedes puedan leer luego en su casa. Luego que Gedeón entiende que es Dios el que le está hablando, él acepta en su corazón que es Dios. Él entiende que Dios le dice, yo te envío a salvar a Israel. Él entiende que Dios le dice, yo estaré contigo. Sucede lo siguiente: inmediatamente Gedeón tiene algo porque él tenía un buen corazón. Podía tener muchas imposibilidades, las cuales les mencioné al principio. ¿Se acuerdan? Que les mencioné los temores que tenía, las dudas que tenía, los cuestionamientos hacia Dios que tenía. Pero él tenía un buen corazón. El tema es que todavía no conocía correctamente a Dios, pero él tenía un buen corazón. Por eso asegúrate de tener un buen corazón. Porque ¿qué vamos a decir? No, pastor, todos tienen un buen corazón. Es mentira, no todos tienen un buen corazón. No todos tienen un buen corazón, pero hay gente que tiene un buen corazón. Ojalá que estés dentro del grupo de personas que tienen un buen corazón. Y si tu corazón no es bueno, tendrías que ir al Señor a decirle que te cambie el corazón, que te dé otro corazón. Porque ese corazón que no es bueno no se va a reformar a menos que Dios te dé otro corazón. Y Dios se encarga de dar otro corazón. Pero Gedeón tenía un buen corazón. Inmediatamente, y no me voy a detener mucho en esto, dice la palabra de Dios que Dios le dijo al ángel que por favor se quedara un momento, porque él quería darle una ofrenda para Dios. En este caso la ofrenda era de un animal. Y luego lo encontramos que él le da la ofrenda a Dios sobre una piedra y el ángel recibe la ofrenda. La ofrenda representaba a la persona. Cada vez que una persona llevaba una ofrenda, era la persona la que se ofrendaba. Si me di a entender, digan amén. Entonces no era que llevaba esto. Esto me representaba a mí. Y Gedeón lleva su ofrenda y el ángel hace un milagro y sube
al cielo en medio de ese sacrificio y esa ofrenda. Entonces, cuando Gedeón ve al ángel de Dios y se da cuenta de que esto era verdaderamente divino y milagroso, él levanta un altar a Dios. Un altar representa un lugar de encuentro. Un altar es un lugar de adoración. Un altar es un lugar de sacrificio, un lugar de entrega, es un lugar de rendición. Así que ahí lo tenemos a Gedeón haciendo algo que es correcto, porque su corazón era correcto. Seguir a Cristo cuesta. ¿Cuánto cuesta? Todo. Y Gedeón aparentemente estaba dispuesto a darlo todo. Pero Dios le pide más. Dios no le pide solamente un cordero, no le pide un cabrito, no le pide solamente una ofrenda, sino que en el versículo 25 al 32 encontramos que Dios le pide que se consagre a Él. Está bien lo que Gedeón hizo, pero Dios quería más. Quizá está bien lo que estás haciendo, pero ahora Dios te habla y te dice, pero yo quiero más. Yo no quiero solo eso, yo quiero más. Yo quiero, dice Dios, yo quiero más. Mira el que está cerca tuyo y decirle, Dios quiere más. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que Gedeón se consagre. La palabra consagrar significa separar, apartar, dedicar. Lo que Dios está diciendo, Gedeón, yo quiero que vos te apartes, que vos te separes, que vos te dediques. O sea que no podés ser el mismo. Tu vida a partir de ahora es otra vida. Te cambia la vida. Dios te cambia la vida. Cuando uno viene a Cristo, la vida cambia. Y cuando uno entiende que Dios le está hablando, que Dios lo está llamando, que Dios está estableciendo un propósito en su vida, en su corazón, lo hace que uno lo entienda. Entonces uno tiene que consagrarse, sí o sí. La consagración no es opcional. La consagración es un acto voluntario, pero es obligatorio. Pero Dios no te obliga a que te consagres. Pero si no te consagras, Dios no va a poder hacer mucho con tu vida. Hay que consagrarse. ¿Y qué es lo que Dios le está pidiendo acá a Gedeón? En la casa de Gedeón había idolatría. Ahí había una imagen de Baal y había una imagen de Acera, dioses paganos. Esa era la herencia que Gedeón tenía. Entonces Dios le dice, quiero que derribes la imagen de Baal que está en tu casa, que tiene tu padre, y quiero también que rompas la imagen de Acera, la cual se construía en los árboles. Así que va a tener que agarrar un hacha y romper eso y desfigurar la imagen de Acera. ¿Me escuchan acá? Si vas a servirme, vas a tener que consagrarte. Si vas a servirme, vas a tener que apartarte. Y en este caso Dios le está diciendo, vas a tener que apartarte de las costumbres de tu familia. Vas a tener que apartarte de las tradiciones de tu familia. Vas a tener que apartarte de los modos y los usos que hay en tu casa. Quizá en tu casa se profesa correctamente la fe en Cristo, quizá no. Y vas a tener que apartarte de esas cosas. Yo sé lo que cuesta eso. Vas a tener que apartarte de tus amistades que por ahí no son buenas. No se puede servir a dos señores, porque o vas a amar a uno y aborrecer a otro o viceversa. Si vas entendiendo que Dios te está hablando, también tenés que entender que Dios te está pidiendo consagración. Los amigos no pueden pesar más en la balanza que Dios. La opinión de la gente no puede pesar más en la balanza que Dios. Lo que diga el mundo, lo que dicten las modas, lo que digan las redes, lo que haga la mayoría, no puede pesar más en la balanza que lo que Dios te está hablando y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque en el caso de varios que me están escuchando en esta oportunidad, tienen una mezcla en su vida. Entonces nunca despegan porque tiene una mezcla. Han mezclado, por ejemplo, como Gedeón, tiene una parte buena. Él ofrece ofrenda a Dios, levanta un altar, pero hay algo más. Tiene que consagrarse, tiene que apartarse. O sea, no alcanza con un poquito. Dios lo quiere todo.
Dije que no alcanza con un poquito. Dios lo quiere todo. Y Gedeón había ofrecido un poco, representaba su corazón. Bueno, pero Dios dice, pero vamos un poco más allá. A ver si esto es cierto. Si esta ofrenda y este altar son ciertos y son de mucho valor para tu vida, entonces lo que ahora vas a hacer es romper con las costumbres de tu casa, con las tradiciones, con las amistades. A ver si estás dispuesto a sacrificar eso. Porque quizá ustedes están dispuestos a repartir folletos, están dispuestos a meter la mano en el bolsillo, sacar y dar una ofrenda, bueno, mejor que esta, pero es lo único que me quedó, a Dios, y traer quizá todo un jornal y qué sé yo, y dedicarle un día de servicio al Señor y consagración. Y apartarse de lo malo, y apartarse de las malas influencias, y apartarse de los amigos. Y si Dios te pide que te apartes de aquel que es tu novio o tu novia, dice, no creo que Dios jamás me vaya a pedir eso, o que no me lo pida, por favor. Bueno, pues a mí Dios me lo pidió. Y yo pasé al altar un domingo a la noche, cuando mi pastor predicó, y yo le dije a Dios, yo estoy dispuesto, y rendí en el altar a la primera novia que tuve antes de conocer a mi esposa, y la rendí en el altar sin saber verdaderamente que Dios se lo estaba tomando muy en serio, y luego de menos de un mes mi noviazgo se terminaría. Yo pensé, lo hice de corazón, lo hice con lágrimas. Recuerdo hasta cómo yo estaba vestido. Tenía un pantalón gris perla, una corbata roja, un pullovercito rojo. Dice, pero estaba muy llamativo. Bueno, se usaba así. Y una camisa blanca, y ahí yo estaba entregando a esa persona, diciéndole a Dios con lágrimas que yo lo escogía a Él y le consagraba en mi vida porque yo quería servirlo a Él. Pero no sabía lo que Dios iba a hacer unos días más adelante. Y de buenas a primeras, estando todo muy bien, como dice el dicho, se pudrió todo. Y se pudrió todo en un momento, en un día. Y yo me quedé como chupando clavos y se terminó. Entonces yo ya empecé, más allá de lo mal que me sentí en el momento, a pensar, claro, yo había entregado a Dios, a la persona que yo quería, y lo había ofrecido en el altar. Entonces ahora me vino una convicción. Pensé que yo tendría que servir al Señor solo, sin saber que Dios tenía lo mejor preparado más adelante. Y esa es mi esposa. Pero claro, cuando yo empiezo a enamorarme de mi esposa, yo digo, no, porque yo tengo que servir al Señor solo, porque yo pensaba que era solo. Y entonces oraba y resistía, me salí del tema, estoy en un paréntesis. Y resistía porque no entendía, hasta que el Espíritu de Dios me hizo entender, no. Es que aquello estaba mal, hiciste bien en entregarlo, pero esto, llamado Andrea Liliana de las Mercedes, Andrea Liliana nomás, esto te lo entrego yo. Vos me entregaste aquello, pero yo te entrego algo mejor. Y Dios me entregó no solo a mi esposa, sino que también había un ministerio junto con ella, y lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Pero yo creo, para aquellos que están entendiendo la palabra y que van a dar los pasos pertinentes luego de que yo termine este mensaje, Dios tiene preparado algo más grande y mejor que lo que preparó para mí. Dios tiene algo mejor. Alguien que diga amén, por favor. Si algo Dios va a hacer con tu vida, no lo va a poder hacer si tu corazón está dividido. Tu corazón tiene que ser única y exclusivamente para Dios. Y este es el lugar donde la mayoría fracasa. Porque tengo que reconocer que he visto más gente fracasar que triunfar. ¿Por qué? Porque en este punto no están dispuestos. Hay gente que le gusta negociar. Yo quiero aceptar el llamado de Dios, pero sin consagración. Y eso es imposible. Yo quiero aceptar lo divino, seguir los designios que Dios tiene para mi vida sin pagar un precio. Y a veces el precio es la soledad. Yo no quiero eso.
A veces el precio es dejar familia, dejar amigos. No estoy hablando de los casados dejar esposa, eso no, porque cuando Dios llama a Abraham, lo llama junto con su esposa. Así que a nadie se le ocurra, vieja, o mi amor, mi amorcito, cielito, bichito, cuchicuchi, gorda, flaca, no sé, negra, rubia. Dios me está llamando a su obra, así que te dejo con los 5 hijos. No, Dios no hace eso. Eso no es de Dios, así que no invente. Si te importa más quedar bien con la gente, sea familia, amigos o sociedad, que con Dios, vas a estar reprobado para el servicio a Dios. Así que tu interés sea lo que Dios habla. Dios quiere entonces personas que le presten más atención a su voz, que le presten más atención a su palabra que a lo que otros pueden decir o pueden opinar. Quiero que cierren un momento sus ojos, pero que nadie se distraiga. Concluyo con lo siguiente. Hace falta para este tiempo un fuera de serie, un anormal. ¿Se acuerdan ustedes? Nadie se ponga en pie si no está pensando bien qué está haciendo, no lo haga por costumbre. Un anormal es uno que no es como la mayoría. Es uno de esos que son pocos y difíciles y raro de poder encontrar. Un anormal no sigue a la mayoría, está con la minoría. Un anormal es uno que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pida, cosa que la mayoría no está dispuesta a hacer. Un anormal gastará su vida para los propósitos de Dios, porque eso es su pensamiento. Eso es un anormal. Un anormal nunca va a correr con la mayoría. Él corre con Dios. Él va a correr con la palabra de Dios. Él va a correr con un llamado en su mano en los días buenos y en los días malos, aunque ande solo en la vida. Dios está buscando a hombres y a mujeres que se pongan en sus manos para sus grandes propósitos. Dios buscó a un hombre y encontró a Gedeón. Encontró a alguien que iba a ser valiente, que iba a ser osado, que iba a ser arrojado, que iba a ser un hombre apasionado, un hombre que iba a ser consagrado. Lo que yo estoy haciendo en esta noche es invitar a aquel que entiende que Dios le está hablando a que se consagre al Señor, se aparte, se separe del mundo, del pecado, de toda mala influencia y escoja hoy a Dios y sus propósitos, porque solo en Dios y en sus propósitos tu vida tendrá sentido. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Donde quiera usted esté escuchando esta palabra, quizá no ha encendido su dispositivo por casualidad, sino porque Dios quería hablarle y se lo está haciendo saber. Y si ha entendido toda la palabra de Dios, tómese un tiempo, busque un lugar de quietud donde nada ni nadie le moleste para hablar con Dios. Dios está llamándolo para un propósito, pero Dios también lo está llamando junto con ese propósito para la consagración, porque el propósito divino demanda consagración, separación, que te apartes. No puedes ser como el resto. Una persona llamada por Dios marca la diferencia en esta generación y va a marcar la diferencia. Yo sé, estoy pero muy consciente de que no estoy hablando a todos, porque el ángel no fue a todo Israel, fue a uno. Quizá le esté hablando en esta noche a uno, a un hombre, a una mujer, a un joven, a alguien casado, a una persona mayor
que se desvió del camino, que dejó los propósitos de Dios. Y en esta hora Dios, no por casualidad encendiste tu dispositivo, no por casualidad llegaste aquí, te hace entender que la necesidad sigue siendo mucha y que Él tenía algo contigo desde hace muchos años, pero por tu falta de consagración perdiste. La Biblia a mí me enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pero sigue demandando consagración del llamado. El llamado siempre demanda consagración. Si no hay consagración, el llamamiento se pierde. Y lo que Dios había establecido y había planificado se aborta. Pero yo no estoy aquí para abortar los planes de Dios, sino para alentarte. Consagra tu vida a Jesús. ¿Qué es lo que tengas que rendir? Dios se lo dijo claramente. Quiero que vayas y rompas la idolatría. ¿Habrá idolatría en tu vida? Algo que ocupe el lugar de Dios. La internet, los videojuegos, la televisión, las amistades, estar conectado, las redes. ¿Qué será lo que ocupa el lugar? El día tiene 24 horas y muy pocas de esas horas están ocupadas e invertidas en Dios y en los propósitos de Dios. Y nadie me puede contradecir lo que estoy diciendo aquí. Nadie. Pero sí tenemos tiempo y lo invertimos. Por eso yo hablo de consagración. El corazón no puede estar partido. Tengo solo 3 horas por semana para Dios. Pero todas, el resto de las horas de la semana las tengo para el trabajo, para comer, para descansar, para distraerme, para estar de novio, para salir con mis hijos, para pasear a mi nieta, para salir con mi esposa, para salir de compras, para volver a descansar, para entretenerme con algo. Tengo horas. Dios está pidiendo consagración. Hay alguien que quiere consagrarse a Dios. Ahí donde algunos han buscado un lugar, en las rodillas, oren de corazón al Señor. Yo no sé si guiarles en esta oportunidad. Ahí a los amigos de las redes, dígale al Señor: Señor, lo que me pidas, yo lo haré. Lo que me digas, yo lo entregaré. Solo que yo lo entienda. Cuando yo lo entienda, yo voy a ser como Gedeón. Y no importa lo que piense mi familia. Y pensaba mientras preparaba este mensaje esta semana en aquel joven de aquí de la ciudad de Rivadavia. Él estaba siguiendo a Cristo, se había enamorado de Jesús. Él quería seguir y servir a Cristo. Su familia le dijo: si seguís yendo a la iglesia, no le dijo si servís a Cristo, si seguís yendo a la iglesia, te voy a echar de la casa, le dijo a su padre. Así que esta noche escoges, era invierno, o la iglesia o tu familia, tu casa. Y él miró a su padre y le dijo: papá, yo no puedo dejar a Dios. Y entonces el padre le dijo: junta tus cosas y andate de la casa. Era de noche y era invierno. Y él durmió esa noche y otras noches en la cuneta, entre las hojas. No tenía dónde ir. Recién saliendo de la adolescencia, dispuesto a seguir a Cristo, a los propósitos de Dios. Después Dios sobró en los padres, recapacitaron. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a consagrar tu vida a Cristo Jesús? Vamos a consagrarnos a Cristo. Entrégale todo, todo, todo al Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Lo entrego todo. Te rindo mi ser y mi corazón. Yo sigo tu voz. Todo lo rindo en tu altar. Gracias Jesús. Quema lo que Gracias Jesús. no te agrada de Gracias mí. Jesús. Gracias Todo Jesús. lo entrego por Gracias Jesús.